Well, welcome once again. Happy Sabbath, everyone. Bueno, bienvenidos una vez más. Feliz sábado para cada uno. I don't usually have to share things in English, so I'm not in my comfort zone. Yo usualmente no comparto temas en inglés, entonces no estoy en mi zona de confort. But it is a great privilege, a great blessing to have all of you here. Pero es un gran privilegio y una gran bendición tenerlos a todos ustedes aquí. But above that, it is a great responsibility. Pero por sobre todo, encima de todo eso, es una gran responsabilidad. So my prayer is that God may help us Y mi oración es que Dios me ayude so that as we study His Word, para que mientras estudiamos su it palabra, can be His Spirit and His Spirit alone speaking to us. pueda ser el Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros. So more than a sermon, I always like to present more like Bible study Más que un formats. sermón, yo realmente lo que presento es un formato de un estudio. So we can all feel free to ask questions, comments. Entonces todos nos podemos sentir libres de hacer preguntas, hacer comentarios. And our first verse today is going to be found in 2 Peter 1, Y verse 12. nuestro primer versículo hoy está en 2 de Pedro 1:12. 2 Peter 1, verse 12, where it tells us. Y nos dice, permíteme mover esa cortina un poquito más allá. Yeah. Gracias. Y arriba nos. Sí, ahí no da más. Okay? Very good. And it says, "Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, though you know them, aunque vosotros las sepáis and be established in the present truth." y estéis confirmados en la verdad presente. So probably many of the things we're going to see today, Entonces probablemente muchas de las cosas que vamos a ver hoy, probably all of us, if not all of us, know it. casi todos, por no decir todos, capaz las conocemos. Yet, God always uses the method of repetition Y el Señor, nuestro Dios, siempre usa el método de la repetición so that we can be established, like it says here in the truth. para que podamos ser establecidos, como dice aquí en la verdad. And as we remember things and repeat them, Y cuando nosotros recordamos cosas y las repetimos, we can understand them and see them in a greater light. podemos entenderlas y verlas en una luz mayor. I remember speaking about this last Sabbath with some of the brethren here. Recuerdo haber hablado de esto la semana pasada con algunos de los hermanos. We were aquí. going over Hebrews 12. Estábamos viendo Hebreos 12. And speaks about how, well, when our earthly parents, they try to discipline us, at that time, that doesn't seem like something good or positive. Y hablamos de que cuando nuestros padres nos querían corregir, no parecía algo agradable, algo positivo. But as we start to mature and grow up, and now we have more experience in life, Pero cuando nosotros empezamos a crecer y maduramos y tenemos más experiencia en la vida, we can look back at the same exact lessons we received when we were little, podemos ver exactamente esas lecciones que recibimos cuando éramos pequeños. but now we can see them with a deeper meaning, Pero ahora las podemos ver con un significado más profundo, with more clarity. más claridad. And it's the same with the Word of God. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Maybe some things we have heard since we were little, in some Quizás hay cases. cosas que las hemos escuchado cuando éramos pequeños, But as we grow, pero como fuimos creciendo, both physically and spiritually, de las dos maneras, física y we can espiritualmente, look back at them podemos regresar a ver and with esto God's help see them with a deeper understanding. y con la ayuda de Dios ver un entendimiento más And profundo. God's purpose is that we can be established in the truth. Porque el propósito de Dios es que seamos establecidos en la verdad. Jesus warned us that there will be a lot of deception in the Porque el last Señor days. nos ha advertido que va a haber mucho engaño en estos días. Sometimes we want to hear something different, something fascinating. A veces queremos escuchar algo diferente, algo que nos fascine. But God wants us to be established. Pero el Señor once quiere que again. seamos establecidos. Our en la next verdad. verse is in 2 Peter also. Now let's go to verse 19. Nuestro 1 segundo verse verso 19. también está en 2 de Pedro 1:19. And it tells us we have also a more sure word of prophecy, Y nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, whereunto ye do well to take heed, a la cual hacéis bien en estar atentos, as a light that shineth in a dark place. como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. We are approaching a time Estamos alcanzando un tiempo when the world is going to be in a real dark place. cuando el mundo va a estar realmente en completa oscuridad. Now we may think that, well, and it's a reality, an objective reality, Y ahora podemos pensar, y esto es una realidad objetiva, that some places are safer than others, que algunos lugares son más seguros que otros, some places are calmer than others. que algunos lugares son más cómodos que otros. But the Bible foretells us
Pero la Biblia nos dice that very soon the entire world que muy pronto el mundo entero is going to be covered in darkness. va a estar cubierto de There's oscuridad. not going to be such thing as a safe ground. No va a haber una cosa tal como una tierra segura. Because the Spirit of God it's withdrawing from the earth. Porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. And like here Peter tells us, Y como nos dice Pedro aquí, we do well in going back and look at the sure word of prophecy that God has hacemos left us. bien en estar atentos, en ir a la palabra profética más segura. So the title for today's subject Entonces el título del tema de hoy es is the final scenes before his returning. las escenas finales antes de su regreso. So in Revelation 13, En Apocalipsis 13 we find two beasts. vemos dos bestias And we're going to speak a little bit about those two beasts y this vamos a morning. hablar un poquito de estas dos bestias. We're not going to read all the verses because of No time. vamos a leer todos los versículos por el We're tiempo, going to take a look at the characteristics of this beast. pero vamos a ver las características de estas And we're going to bestias. try to let the Bible speak for itself. Y voy a tratar de que la Biblia hable por ella misma. And I'm going to submit to you that the first beast of Revelation 13, Y les voy a indicar que la primera bestia del Apocalipsis 13 it's the same as the woman in Revelation 17. es la misma que la mujer de Apocalipsis But 17. I'm not just going to say, we're going to try to prove it from the Bible. Pero como les dije, se va a probar de la Biblia. As desde we la were Biblia. looking in the Sabbath school, Y como estábamos viendo en la escuela sabática, Jesus doesn't want us to follow him out of feeling. el Señor no quiere que lo sigamos por emotions. sentimientos o por emociones. Our feelings and emotions change constantly. Porque nuestros sentimientos y emociones cambian constantemente. Some days we wake up with a better mood than others. A veces nos levantamos de buena forma que otros días. Sometimes we might pray and think and feel that God is next to us. Otra vez podemos orar y sentir como que Dios está justo a Others we nosotros. might feel that He's very far. Y otros como que está muy lejos. But God wants us to place our faith in His Word and His Pero Word el alone. Señor quiere que pongamos nuestra fe en su palabra. This doesn't mean feelings or emotions are bad in and of No themselves, es que los sentimientos y las emociones sean malas por but ellas they mismas. cannot be our light, Pero ya no puede ser nuestra luz, nuestra guía. our guidance. No pueden ser nuestra guía. Like we also studied some weeks ago, miracles, for Como example. también estudiamos semanas anteriores, los milagros, por Many ejemplo. times, like the Jews of old, we just want God to perform miracles in our lives. Como decían los judíos, queremos que el Señor haga milagros en nuestras But we don't vidas. truly want to put our lives in harmony with His Word. Pero no queremos poner nuestra vida en armonía con su And palabra. because Satan knows that, and he can also perform Y miracles, como Satanás sabe eso, y él también puede hacer milagros, God has left us His Word as the only secure el foundation. Señor nos ha dado su palabra como el único fundamento seguro. So let's take a look at some characteristics of the first Vamos a ver beast. algunas características de la And primera as you can see bestia. on the screen, we'll see only a couple of them. Vamos a ver solo unas cuantas de ellas. We read here there's a woman sitting on a beast, Leemos aquí que hay una mujer sentada sobre una bestia that it rises up out of the sea. que surge del agua, It has names of blasphemy. que tiene un nombre de blasfemia, It's dressed in purple and scarlet. que está vestida de púrpura y The escarlata. Bible even tells us the location of this power. It describes it as a beast of seven Y heads. también nos describe la Biblia la ubicación de este poder And also the time it will reign. y también el tiempo del reinado. que So va a now tener. let's take a look at what the Bible says concerning all Ahora this veamos qué description. dice la Biblia respecto a esto. What does the woman represent? ¿Qué representa la mujer? If someone can help me reading Ephesians 5, Si alguien me puede ayudar leyendo Efesios 22 5, through 25. del 22 al 25. There are many other verses, Hay muchos más but versículos, like I said, because of time, we're only going to take a look at a pero handful. como les dije anteriormente, por el tiempo vamos a ver unos pocos. nada más. Ephesians 5, 22 through 25. Efesios Whoever 5, has it can read it. Del 22 al 25, el que lo tenga lo puede leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. So, what does a woman represent? ¿Qué representa a la mujer? A church. Una iglesia. And the reason why I say a church and not the church, Y la razón por la que digo la iglesia, no una iglesia y no la iglesia, because in Revelation we're going to see there are two women porque en Apocalipsis vamos a ver que hay dos mujeres representing two very opposite churches. que representan a dos iglesias So completamente far opuestas. what we can see from the Bible is that a woman represents a church. Entonces lo que estamos viendo en la Biblia es que una mujer representa But una what does iglesia. a beast represent? Pero ¿qué representa una bestia? Let's go to Daniel 7:23. Vamos a Daniel 7:23.
Daniel 7:23. And I'm just going to read the first line. It says, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth. Y vamos a leer solo la primera línea y dice, la cuarta bestia será un reino en la tierra. So a beast represents a nation or kingdom. Entonces la bestia representa una nación o un reino. And we read earlier that this woman that sits upon the beast rises up from the waters. Y leímos anteriormente que esta es una mujer que se sienta sobre la bestia y que se levanta de las So aguas. let's go to Revelation 17, verse 15. Así que vamos ahora a Apocalipsis 17:15. And whoever has that one can help Y me el que read lo it. tenga, por favor, me puede ayudar leyéndolo. Apocalipsis 17:15. And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Amén. Thank you. So it says the waters represent, in other words, populated areas. Entonces, las aguas representan áreas pobladas, pueblos, multitudes, naciones. And concerning the location, let's go to Revelation Y ahora, 17, en cuanto a la ubicación, vamos a verse ir 9. a Apocalipsis 17, el versículo 9. And once again, whoever has it can Y el read que it. lo tenga 17, lo puede leer. And here is 17, the 9. lion which hath split them. The seven heads are seven mountains on which the women sit. Amén. So just under this 4 or 5 characteristics, En estas 4 o 5 características we can already define what power we're talking about. podemos definir de qué poder estamos hablando. This, like I said, it's only only going to see a couple of them, Solo vemos unos cuantos de ellos, but the Bible gives us dozens of characteristics, pero en la Biblia nos da docenas de so we can be características certain of what we're talking about. para que podamos estar seguros de lo que estamos When we're speaking hablando. about these things, we're not speaking about tradition Cuando hablamos de estas cosas, no hablamos de tradición or about a theory or an option of o de una interpretation. teoría o una opción De de interpretación. We're speaking about the Bible truth. Hablamos de la verdad de la Biblia. And the Bible tells us which power this is in detail. Y la Biblia nos dice qué poder es este en detalle. And this woman that sits on the seven-head beast, Y esta mujer que está sentada sobre la bestia de 7 cabezas it's a church-state power es un poder que es un poder de iglesia y Estado, that it's located in the city of the seven hills, que está localizada en ese lugar que tiene 7 colinas, that historically is Rome. que es Roma. And the only power Y el único poder that fulfills this characteristic que cumple estas características is the papacy. es el papado. There's no other power No hay otro poder that fulfills all these que characteristics. cumpla todas estas And características. we're going to see a couple more just to be Y sure. vamos a ver un par más para estar But I want seguros. to emphasize that we're not speaking about the people. Y quiero enfatizar, no estamos hablando acerca de la gente. Because as Jesus said, he has sheep that are in other flocks. Porque como dijo Jesús, Él tiene ovejas en otros rebaños. But when they hear his voice, his word, they Pero will come cuando out. escuchen su voz, su palabra, ellos van a salir de allí. But many of us today, Pero muchos de hoy, not only in Protestant churches, no solamente en las iglesias but sadly protestantes, even in our own church, sino aún en nuestra propia iglesia, are afraid to identify this power. les da miedo identificar este poder. But this is the power that we're going to see. It's also considered as the Antichrist power. Pero este es of el Bible poder prophecy. que nosotros vamos a ver que la Biblia, la profecía lo llama el anticristo. And we're going to see what role it will play. Y And vamos it's a already ver playing. qué rol va a jugar él en lo que está pasando. So we looked at this characteristics. Now we're going to see the other 3. Ahora vamos a ver, ya vimos estas características, ahora vamos a ver las It otras said that it 3. also has names of blasphemy. También tiene un nombre de That is blasfemia. dressed in purple and scarlet. Se viste de púrpura y And, escarlata. and we're going to take a look at the time it will reign. Y prophetically. vamos a ver el tiempo que proféticamente reinó. So what is blasphemy ¿Qué es blasfemia? according to the word of De God? acuerdo a la Biblia. Let's go to Luke chapter 5, Vamos a Lucas 5, 20 and 21. 20 y 21. Okay, whoever has it can read it. El que Luke lo tenga 5, lo puede 20 leer, and por 21. favor. La palabra de Dios dice, al ver en la fe de ellos decís, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? So Jesus himself was accused of blasphemy. Entonces Jesús, él mismo, fue acusado de Now I blasfemia. want to just make a little
a side note here. quiero hacer como una nota aparte. God aquí. invites us to forgive one another. El Señor nos aconseja, nos dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. But this forgiveness is not this type of forgiveness. Pero este perdón no es este tipo de perdón. The forgiveness the papist or the Catholic Church says, or they declare they have, El perdón que la Iglesia Católica declara que ellos tienen it's to absolve sin, es de to absolver el erase pecado, sin. de Borrar el borrar pecado. el pecado. In other words, they're taking the place of Christ's priesthood, En otras palabras, ellos están tomando el puesto de Cristo. the sacerdocio, De sacerdocio de and this Cristo. is blasphemy. Y esto es blasfemia. So this is one of the definitions of blasphemy. Esta es una de las definiciones de Let's take a look at blasfemia. another one, John 10, Vamos verse a ver otra 33. en Juan 10, 33. Because we're going to see if this applies or not to the papacy. Porque vamos a ver si esto aplica o no al papado. Because if there's one thing that doesn't apply, Porque si hay una cosa que no aplica, then we are wrong. entonces estamos mal. But if not, Pero si no, it will not be very wise to ignore the evidence. no seríamos muy sabios en ignorar todo eso. John 10, verse 33. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. So what's another definition of Entonces, blasphemy? ¿cuál es otra definición de blasfemia? For a mortal man Que un hombre mortal to say he's God's representative on decir earth. que es el representante de Dios. So, and we know through the words of Christ Y sabemos a través de las palabras de that the Cristo Holy Spirit is the true vicar of Christ. que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. But the papacy, the Pope, Pero el papado, el papa, declares himself se declara él as the vicar of mismo Christ on como earth. el vicario de Cristo. So far we see that everything applies specifically to the papacy. Entonces hasta aquí vemos que todo aplica específicamente al We papado. also see that one of the characteristics is that it's dressed in purple and También scarlet. otra de las características que vemos es que está vestido de púrpura y Let's go escarlata. to Isaiah 1 verse 18. Vamos a Isaías 1:18. So now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amén. So what is a symbol of, or what does scarlet represent? ¿Qué representa el color escarlata? One of the meanings is sin. Uno de los significados es pecado. And sin is, like 1 John 3:4 says, the transgression of the law. Y pecado, como lo dice Juan, es transgresión de la ley. And just to give a little example Para dar un pequeño of how ejemplo, this church-state power leads the entire world to cómo transgress the ese law of poder God. de Estado y Iglesia lidera el mundo, What does the law of God say concerning images? ¿qué dice la ley de Dios concerniente a imágenes? And well, I know in this case, most of you I think come from a Protestant country. Bueno, la mayoría de ustedes vienen de un país protestante. So maybe it's not as common as Tal vez no es tan Catholic común countries like como ours. cuando uno viene de católico como But nosotros. a very common practice that we find in our countries is idolatry, Pero una de las prácticas más comunes que encontramos en nuestros países es la idolatría, which is directly against the law of God. que es directamente en contra de la ley de Dios. And also scarlet, as I was searching this Y out a little bit, escarlata, que yo estaba investigando un poco, it also represents, and this is like from the official like Vatican website, y esta información la saqué de la página oficial del Vaticano, it's to represent that they're willing to give up their blood for the Pope, es que ellos están dispuestos a dar su sangre por el Papa, for their allegiance to the Pope, por estar the cardinals and the bishops, los cardenales y los obispos, which wear purple and scarlet. que ellos visten el color escarlata y el color And púrpura. as we see here also, well, this the current Pope, the present Este es Pope. el Papa actual. What do you see on his sides? ¿Qué ve en sus lados? Idols, correct. Ídolos. And in the book of Psalms, it describes God sitting in the midst of two cherubims. Y en el libro de Salmos lo describe a Dios sentado entre los querubines. So it doesn't matter how we want to see it. No importa cómo lo queramos ver. This is speaking about the papal power. Esto está hablando acerca del poder papal. And moving on, in Daniel, it tells us for how long it will reign. Y en Daniel nos dice por cuánto tiempo reinó. And this period of time is mentioned 7 times in the Bible. Y este periodo de tiempo es repetido 7 veces en la In Biblia. different ways. As De 12, diferentes 60, maneras. as 42 months, Como 42 meses,
as 3.5 years, como 3 años y medio, but it's all referring to the same period of pero time. todo se refiere al mismo periodo de tiempo. And how did the papacy come to power? ¿Y cómo es que el papado vino al poder? And when we look at history, we're summarizing Cuando vimos a la historia, y otra vez estamos resumiendo, under the power of Justinian, the en el emperor, poder de Justiniano, el emperador, that last power mentioned by Daniel, the Ostrogoths, was beaten. perdón esa parte. Los ostrogodos fueron conquistados por Justiniano. And he also declared the bishop as the official head of church and Y él state. declaró al obispo como la cabeza de la unión de iglesia y And this Estado. happened in the year Y 538. eso pasó 538 años, Ah. el 538 después de And Cristo. this is a very important characteristic to keep in mind, Y esta es una característica muy importante de mantener en mente, because we're going to see it before we finish, how this is going to repeat. porque la vamos a ver antes de terminar cómo esto se va a repetir. But once again, the bishop was declared the head of church and state. Pero una vez más, este obispo fue declarado la cabeza de la iglesia y del Estado. And exactly 1,260 years later, Y exactamente 1200 años después, the civil power was taken from the Catholic Church. el poder civil le fue quitado a la iglesia católica. And this was done by the French Revolution. Y como debemos recordar, esto vino por la Revolución Francesa, Napoleon sent his general, Berthier. que Napoleón mandó a su general Berthier They captured Pope Leo VI. y capturó al Papa León He VI. died a couple days later in captivity. Y murió después de un tiempo And the en church actividad. lost its 1,000 and plus years of reign. Y la Iglesia. iglesia perdió Su reinado de más de su 1000 reinado. años. Sí, así es. Ujú. Hubo tiempo oscuro. So that's the first beast. Esta es la primera bestia. Now let's take a look at the second Ahora beast. veamos la segunda. And to close, we're going to see how they're going to work together. Y para cerrar vamos a ver cómo funcionan. So what are juntas. some of the characteristics of the second beast? Vamos a ver las características de la segunda bestia. It says it rises from the earth. Surge de la tierra, So in contrast with the first one, en contraste con la primera. the first one rose up from the waters, La primera se levanta del agua, from a populated area. de un área popular. But the second beast will Popular, rise up from the earth, Pero la segunda de la tierra, a scarcely populated area. que no había O sea, población. un lugar Población. escasamente poblado. Pobladas. And this second beast La segunda bestia will rise as the first beast starts to fall. se empieza a levantar cuando la otra cae. So we're going to see what is that superpower Vamos a ver cuál es ese that superpoder rises as the papacy starts falling. que sube cuando empieza a caer el papado. And it also has two horns like a lamb. Tiene 2 cuernos It semejantes a un speaks like a cordero, dragon. habla como dragón And it says that it will make an image to the y first. dice que le hace una imagen a la primera bestia. We already identified the first beast as the papacy. Ya identificamos la primera bestia como el papado. And let's keep in mind that while the papacy was reigning, Y mantengamos en mente, cuando el papado reinaba, it was a time of the cruelest persecutions we can imagine. fue un tiempo de la persecución más cruel que podemos imaginar. It was also considered the Dark Ages. También fue llamada la edad The oscura. Bible was taken from the people. La Biblia se le quitó a las personas. And today the same thing is happening in a very subtle way. Y hoy está pasando lo mismo de una manera muy sigilosa. I feel very happy to see you with your Bibles, Estoy muy contento de verlos a ustedes con sus Biblias, because this is not common anymore. porque ya eso no es común. In most churches, you don't even need a Bible anymore. En la mayoría de las iglesias ni siquiera So necesitan now una maybe Biblia. they're not taking the Bible from us with persecution. No Ya. nos van quitando la Biblia con Claro, persecución. no nos quitan la Biblia como una persecución, But we barely need our Bibles anymore to go to pero church. casi ya no se necesita la Biblia. So just keep that in mind. Mantengan eso en mente And let's look at the characteristics of the second y beast. veamos las demás características de la segunda I'm going to bestia. submit to you speaking about the U.S. Y con lo que hemos mencionado, estamos hablando de los Estados Unidos. What power started to rise up as the papacy was falling? ¿Qué poder se estaba levantando mientras el papado estaba cayendo? So in the late 1770s, En los 1700, as the papacy was falling, mientras caía el a papado, new nation was starting una nueva nación estaba empezando. in a part of the world that was scarcely populated. En una parte del mundo que estaba prácticamente sin población. And well, maybe you know this information better than I Tal vez do. ustedes conocen esa información mejor de lo que yo But when was conozco. the Declaration of Independence signed? Como la declaración de la independencia. ¿En qué año fue?
1776. en 1776. Just as the papacy was falling, the U.S. was Entonces, starting to become mientras a caía nation. el papado, se levantaba los Estados Unidos. By the time the papacy fell, the U.S. was already an empire. Y Like, cuando- when I y say cua- empire, I mean like a Y superpower. cuando ya el papado cayó, ya los Estados Unidos tenía poder. And it was founded by people that were fleeing from the persecution in Europe. Fue fundada por personas que huyeron de la persecución. And they wanted to have a land Ellos querían tener una tierra with true principles of freedom. con reales principios de libertad. And what does the lamb represent? Because ¿Qué that's one of the representa characteristics. el cordero? Porque eso es una de las características. Let's go to John 1:29. Vamos a Juan 1:29. John 1:29. Juan 1:29. Amén. La palabra del Señor dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So we know that the lamb represents Christ. Entonces or nosotros Jesus. sabemos que el cordero representa a Cristo But Jesús. what are some of the characteristics of Jesus Pero ¿cuáles son una de las características de Jesús that this nation was going to have? que esta nación iba a tener? Let's go to John 14, verse 6. We're going to connect certain Vamos a verses. ir a Juan 14:6, vamos a conectar un poco esto. And John 14:6, very well-known verse, says, I am the way, the truth, and the life. En Juan 14:6, un versículo muy conocido dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. But what does truth do? Pero ¿qué hace la verdad? Let's go to John 8:32. Vamos a Juan 8:32. And it says, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Y el versículo de la Biblia nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. So one of the main principles this nation was going to have that was going to Uno- make it so great Uno de los principios que esta nación iba a tener, que la hizo tan grande, es in contrast with the papacy en contraste con el papado, is freedom. es la libertad. Let's go to 2 Corinthians 3:17. Vamos a 2 de Corintios 3:17. And whoever has it can read it. 2 Corinthians 2 de 3:17. Corintios 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So as we see the Spirit of God withdrawing from the earth Entonces, mientras vemos que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra or withdrawing from a nation, o retirándose de la nación, what can we expect to see? ¿qué podemos esperar ver ahora? To freedom and liberty also to be withdrawn. Que la libertad, ¿no verdad?, también va a ser retirada. Let's go to Matthew 22, verse 21. Vamos a Mateo 22, What's 21. another principle of Jesus? ¿Cuál es otro principio de Jesús? Mateo 22, 21. Me dijeron, 22:21, Ajá. Sí. me dijeron de César, entonces él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. So another very important principle is the separation of church and state. Otro principio muy importante es la separación de iglesia y Estado. And it's vital for us to always remember this. Y la Biblia nos hace Es recordar, vital que es vital que recordemos Because eso. many of us, and sadly, like I said, even in our churches, not only Protestant churches outside of Y como Adventism, dije hace un momento, no solamente en las iglesias protestantes, sino tristemente en la nuestra, are being deceived in thinking that it is sometimes good to combine church and state. estamos siendo engañados si pensamos que en algún momento es bueno unir iglesia y Estado. But this is contrary to Esto the es- principles of Christ. Esto es contrario a los principios de Cristo. And this is literally the image of the beast. Esto es literalmente la imagen de la bestia. So that's why we're seeing the contrast between the first beast, the papacy, Por eso estamos viendo el contraste de la primera de la primera bestia and del the second papado beast, speaking about the U.S. y de la segunda bestia hablando de los Estados But then, Unidos. sadly, tells us that we'll start speaking like a dragon. Porque tristemente nos dice que va a empezar a hablar como dragón. So the U.S. was founded under a principle of no pope and no king. Y los Estados Unidos fue fundado con el principio de que no iba a haber ni rey ni papa. This was something unique in Eso the es algo history of the único world. en la historia. Any nation that had ever existed, De todas las naciones que alguna vez existieron, sadly, even Israel, incluyendo Israel, had a king, tiene un rey, an earthly king. un rey terrenal. And you were condemned to live in the social class you were born in.
Y tendría que estar condenado usted a vivir en la clase social en la que nació. For the first time in history, Por la primera vez en la someone historia, could be poor, alguien que era pobre work, and become a millionaire podía trabajar y hacerse under the millonario principles of true freedom and en liberty. ese principio de verdadera libertad. And that's how the U.S. was founded. Y así se fundó Estados And in Unidos. short years, Y en pocos it años became the most powerful nation we have fue ever y seen. se convirtió en la nación más poderosa que This is hayamos what visto. truly made America great. Eso fue lo que hizo realmente América grande. The principles of freedom. Los principios de libertad. And there's no nation that can come even close to Y the no hay power, ninguna nación que pueda ni siquiera estar the cerca a su poder. economical power, military Su poder power, económico, su poder aside militar, from all its natural beauty. adicional a toda su belleza natural que tiene. But the reason of that, Pero la razón de eso it's the principles which it was founded on. son los principios en los que fue fundada. But now the Bible foretells us it will start trampling upon those principles. Pero ahora la Biblia nos dice que iba a haber la palabra, Empezar a pisotear esos pisotear principios. esos principios. What does the dragon represent? ¿Qué representa el dragón? And looking into the literal meaning of the word, Viendo el significado literal de esa I found some palabra, interesting things there. encontré algunas cosas And one of them interesantes. is it means to harass with unjust punishment or penalties. Significa Está ahí al ladito, está en español, acosar con castigos. acosar con castigos o penas injustas. Have we maybe heard about sanctions or penalties lately? Hemos Sí, escuchado escuchado acerca de penalidades, penalidades, sanciones. sanciones, hemos escuchado. And now the second definition is also very interesting. Y la segunda también es muy interesante. It says to afflict, harass, or destroy for adherence to a particular creed or system of religious principles. Afligir, acosar o destruir por adherirse a un credo o sistema de principios religiosos en particular. And so far we have only seen the Bible. Y hasta aquí solo hemos visto la Biblia. We are almost finished, Ya mismo but we're terminamos. going to share some quotes from Fear of Prophecy Pero vamos a leer unos párrafos del Espíritu that is Profético going to summarize the same thing. que va a resumir todo. But just from the Bible, Pero solo de la we Biblia see that they're going to hate one particular religion, vemos que ellos van a odiar una religión one particular, particular belief system. un sistema de creencia particular. And we can find this under the word dragon. Y podemos encontrar esto bajo el nombre, la palabra And dragón. another interesting, ironic meaning of this word Y a dragon, otra cosa interesante, irónica, it's significado that de quote dragón, unquote, it means a servant of God. que también significa siervo de Dios. So they will do it by thinking they're doing God's will. Ellos lo van a hacer pensando que están haciendo And la that's voluntad exactly de what Dios. Jesus said. Y es lo que A time will come when they will persecute y es you, lo que el Señor dijo, el Señor Jesús dijo, vendrá el tiempo cuando los perseguirán thinking that they're carrying out the will of the Father. creyendo que están haciendo la voluntad del Padre. So the first beast is going to make the second beast is going to make an image to the first beast. La segunda bestia le va a hacer una imagen a la primera bestia. And in order for that to happen, church and state must Y come para together. que eso pase, la iglesia y el Estado tienen que unirse. Now, question, is that happening already? La pregunta es, ¿ya pasó? ¿Está pasando? And maybe, well, especially those who are not from here will recognize some of the faces. Tal vez Probably the algunos locals que won't. están familiarizados van a reconocer las caras, quizás las personas que vimos And aquí. I no. want you to see this with prophetic lenses. Y quiero que vean esto con lentes proféticos. To leave aside all political O sea, lenses, dejar a un lado todo lo que es lentes but políticos, seriously only with prophetic pero lenses. solo con lentes proféticos. Any one of you know who these people are right here? ¿Alguien sabe quiénes son estas personas aquí? The Supreme Court. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Do you know how many of them are Catholic at the ¿Saben present cuántos time? de ellos son católicos? Yeah, 6 to be exact. 6 para ser 2 exactos. Protestants and 1 Jew. Y dos protestantes y un judío. dos protestantes y un judío. This has never happened in the history Eso of the nunca ha US. pasado en la historia de los Estados The Unidos. people who are running the country, Las personas que están gobernando el país, most of them, la and mayoría de again, I'm not ellos. speaking about people in particular. We're speaking about the Y principles no estoy behind, hablando de personas en particular, sino del principio detrás de esto. are Roman Catholics. Son católicos And their romanos. allegiance is to the Pope. Y ellos, su fidelidad es al They have Papa. an agenda they have to carry out. Tienen una agenda que cumplir. And they know that when church and state combines, this is very easy to Y do. sabe que cuando se combine la iglesia y el Estado va a ser muy fácil. And this is manejarlo. exactly what we're seeing happening. Y eso es lo que realmente vemos que está pasando. Does anyone know who this man here is? ¿Alguien sabe quién es este hombre que está aquí? He's not Trump. I'm Not sure you know Trump. who the second. No Trump.
but he is the president of the, I don't know if you've heard about the Heritage Foundation, Él es el presidente de la Fundación Heritage and he's openly a Roman Catholic, y él es abiertamente un católico and he has romano. openly spoken about that his purpose is that under Trump's administration, Y él ha hablado claramente, abiertamente, que su propósito bajo la I don't know administración if de it's going to Trump, happen or not, I cannot no affirm sé si that, va a pasar o no, no lo puedo but afirmar, it is to establish a national Sunday law. es establecer una ley They're dominical. not saying this in a subtle way, they're saying it openly. No lo están diciendo de una manera oculta, es abierto que lo Sometimes dicen. we think when we go back to the days of the disciples, Cuando nosotros vamos a los días de atrás de los discípulos, Jesus will tell them very clearly everything that will happen. el Señor les dijo, el Señor Jesús les dijo claramente lo que iba a pasar. But yet it's like they couldn't read through the words of Pero es como Christ. que no podían leer las palabras And de when this Jesús. happened, it's like if they didn't know anything. Y cuando pasaba es como que no hubieran sabido nada. Things are happening right before our eyes. Las cosas están pasando en este momento frente a nuestros And at the ojos. same time, it's as if nothing was happening. Y al mismo tiempo es como que nada estuviera pasando. Only the Holy Spirit can truly convict us. Solo el Espíritu Santo nos puede convencer Knowledge verdaderamente. will not save anyone. El conocimiento no va a salvar a nadie. Satan knows much more than all of us do Satanás together. sabe más que todos nosotros juntos. But the only purpose of prophecy, Pero el único propósito de la profecía, just like the disciples, when Christ was opening to them the scriptures, así como cuando los discípulos iban caminando y el Señor les abría las is escrituras, to lead us at the feet of Jesus. es para podernos guiar a los pies To de know that it is Jesús, a God that we can trust fully. sabiendo que es un Dios en el que podemos confiar Not completamente. partially, not at moments, but No, we can no, trust our lives to no Him. parcialmente, no por momentos, podemos confiar en nuestra vida. That when He tells us things that we don't understand, Que cuando Él nos dice cosas que no entendemos, it will always be safe to do those things that He has shown us. siempre es importante hacer y es bueno hacer lo que nos Well, dice, lo que maybe nos you know muestra. this already, but the North American Tal Division vez ya lo also saben published. esto. They're concerned about this La preocupación acerca de because esto. this is a real thing. It's not a figment of our imagination. It's happening. Porque esto no es parte de mi imaginación, esto es algo real que está I pasando. cannot tell you if this will happen in 1 year, 6 months, or 2 No le years. estoy That's not diciendo up que to sé que me va a per pasar en se. 6 meses ni un año. But what we can know is that time is running out. Pero lo que sí podemos decir es que el tiempo se está cortando. Not just to gain information, No solo para obtener información, but so that we can truly put our lives in order. para que podamos realmente poner nuestras vidas en That we orden. can truly bring our sins to Christ before it's too late. Para que podamos traer todos nuestros pecados ante Cristo antes de que sea muy tarde. Only God knows what's happening in the life of everyone here. Solamente Dios sabe lo que pasa en cada uno de nuestras Only vidas. God knows what things we have to put in order. Solamente Dios conoce qué cosas tenemos que poner en orden. And the purpose of knowing these things is not just for the sake of knowing them. Y el propósito de saber estas cosas no es solamente por tener un They are there to conocimiento. warn people and to warn us. Es para advertir a las personas y advertirnos a What we do nosotros is not going to stop prophecy from fulfilling, que lo que nosotros hagamos no va a parar de but que la profecía se it's so that cumpla. we can truly understand our urgency, Es para que nosotros our realmente urgent entendamos needs nuestra urgencia of seeking God while He can still be de found. buscar al Señor mientras pueda ser hallado. In Revelation 13, verse 12, En Gálatas, Apocalipsis, Apocalipsis 13:12 it tells us that He exercises all the power of the first beast. nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. And what power did the papacy have? ¿Y qué poder tiene el papado? It had in the Middle Ages, it had the power to put kings, to take out kings. En la Edad Media, él tenía poder de poner y sacar reyes. And the US will have the same power Y los Estados Unidos tienen el mismo poder of making everyone do whatever they say. de hacer a cualquiera que haga lo que él Just like the dice. papacy in the Middle Ages. Así como el papado en la Edad Media. And then it says, and causes the earth. What's the final goal? Y miren lo que dice. Y hace que la tierra, vamos a ver cuál es el propósito final. And them which dwell therein to worship the first beast. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. So what's the ultimate goal? ¿Cuál es entonces el propósito? What does Satan want? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Worship. Adoración. So they're going to portray it as maybe just something related to the family or to the environment. Ellos van a Presentarlo como si fuera para el presentarlo como que es clima, algo para la familia. familia, que es algo para el ambiente, para el medio But ambiente. the final goal, the ultimate goal is worship. Pero realmente el propósito final es adoración. You won't just be forced to not work on Sunday, No solamente es que usted va a ser forzado a no trabajar el domingo, but you will be forced to worship. sino que usted va a ser obligado a adorar.
And now to close, I'm going to just share some Y quotes. ahora para cerrar, quiero mostrarle unas notas. It says, the Sunday movement is now making its way in darkness. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. And many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is tending. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. They are working in blindness. Están trabajando a ciegas. They do not see that if a Protestant government sacrifices the principles that have made them a free, independent nation, No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente, and through legislation brings into the Constitution principles that will propagate papal falsehood and papal delusion, y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, they're plunging into the Roman horrors of the Dark Ages. se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Many of us still doubt that this is possible. Muchos de nosotros todavía dudamos que esto sea posible, The U.S. is becoming a Catholic nation, que los Estados Unidos se convierta en una nación católica, and it's happening. pero está pasando. And there's no turning back. Y no va a haber regreso. And it continues saying, Y continúa diciendo, there are many, even those engaged in this movement for Sunday enforcement, son muchos que aún And- entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, who are blinded to the result which will follow this action. están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. That's why I emphasize this is not a message against the people involved, Por eso le decía al inicio, no es un mensaje en contra de las personas que because están many of them envueltas, don't even know what they're doing. porque muchas personas ni siquiera saben lo que están haciendo. They're think sincerely that they're taking steps towards something good. Ellos sinceramente creen que están haciendo algo para que venga algo bueno. It says they do not see that they are striking directly against religious liberty. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. There are many who have never understood the claims of the Bible Sabbath Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo and the divino, false foundation upon which the Sunday institution rests. ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Those who are making an effort to change the Constitution Para cambiar la Constitución and secure a law enforcing Sunday observance, Y obtener- little realize what will be the result. y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. When the leading churches of the U.S. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniting upon such points of doctrine as are held by them in common, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, then Protestant America will have formed an image to Roman hierarchy, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. and the infliction of civil penalties upon dissenters will inevitably result. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. And we're seeing this developing as Y we estamos speak. esto desarrollándose mientras hablamos. In Revelation chapter 7, Y en Apocalipsis 7, it speaks to us about 4 angels holding back the que winds nos of the earth. habla de los 4 ángeles que están reteniendo los Holding back vientos. winds of strife, destruction, bloodshedding, Están reteniendo los vientos de destrucción, de derramamiento de sangre, until the servants of God are sealed. hasta que los siervos de Dios sean sellados. And to close, we're just going to go over what is that seal, Y para cerrar, vamos a ir a mirar cuál es ese because it is sello. the only thing that will keep us from the coming destruction. Ese sello que será lo único que nos guarde de la destrucción que viene. And in Ephesians 4 verse 30, Y en Efesios 4:30, what does it say? ¿qué nos Ephesians 4 dice? verse 30. Efesios 4:30. Y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. So in a general sense, the Holy Spirit Entonces, en un sentido general, el Espíritu Santo is the seal of God. es el sello de Dios. And when do we receive the seal of God? ¿Y cuándo recibimos el sello de Dios? When do we receive the Holy Spirit? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Let's go to Santo? Ephesians 1 verse 13. Vamos a Efesios 1:13. We don't have to make anything up. No tenemos que imaginarnos las Let's cosas. just let the Bible speak Lo for vamos a itself. dejar que la Biblia responda. And says, in whom ye also trusted, after that ye had heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed
with the Holy Spirit of promise. en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la So when do we promesa. receive the Holy Spirit? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? When we believe. Cuando creímos. But now question, Pero ahora una pregunta. can we lose the Holy Spirit? ¿Podemos perder el Espíritu Santo? What do you think? Sí. Let's go to Ephesians chapter 4, Vamos a Efesios 4, 30 through 32. del 30 al 32. 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, e ira y gritería y maledicencia y todo malicia sea quitada de entre vosotros, y sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Amén. So let's just analyze these verses very quickly. Entonces analicemos este versículo rápidamente. Are we holding on to any bitterness? ¿Tenemos nosotros alguna As amargura? I said earlier, only God knows what's happening in our lives. Como dije hace un momento, solo Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. Are we carrying any resentment? ¿Tenemos algún And resentimiento? are we holding any grudges? ¿Tenemos alguna ira? ¿Enojo? Algún rencor? Rencor. Okay. Like I mentioned earlier, Como mencioné antes, it is only the Holy Spirit that can convict us. es solo el Espíritu Santo el que nos puede And the purpose of convencer. the Holy Spirit is not only to teach us the truth, the information, Y el propósito del Espíritu Santo no es solo enseñarnos la verdad, la but it's información, to transform the heart. es transformar nuestro It's to give us corazón, a new heart. es darnos un nuevo corazón, una nueva mente. Is there anyone we have to forgive? Si es que hay alguien al que tenemos que perdonar, Is there anyone we have to ask for forgiveness? si hay alguien al que tenemos que pedirle perdón. Part of this last day message Parte de estos mensajes de los últimos is the días, Elijah message. ese mensaje de Elías, That the hearts of the parents que, turn to their que children el and the children to corazón de the los padres parents. se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Because if we know all these things, Porque si sabemos todas estas but we're cosas, still holding on to grudges, or Pero there are todavía things we have not tenemos- asked for forgiveness pero todavía for, tenemos rencor y no pedimos perdón ni perdonamos, the Holy Spirit will not remain with us. el Espíritu Santo no va a estar con nosotros. Because the purpose of the Holy Spirit is to convict us of sin, Porque el of righteousness, propósito del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia and judgment. y de juicio. So, with that in mind, Con esto en mente, let's go to Ezekiel chapter 20, vamos a and these are going Ezequiel to be our last couple 20. verses. Estos van a ser nuestros últimos versículos. Ezekiel 20, 12, and 20. Ezequiel 20, 12 y 20. We cannot truly enter into the Sabbath rest No podemos realmente entrar en el reposo del if our sábado life is not in harmony with God. si nuestra vida no está en armonía con Dios. Ezekiel 20, verse 12 Ezequiel 20, 12. says, Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign. And this word sign is also translated as seal between me and them, that they might know that I am Lord that sanctify them. Y les di también mis sábados para que fuesen señal, que también es sello, un sello entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. So the purpose of knowing these things, once again, El propósito de saber estas cosas is una not vez just más, the knowledge, no es solo el it's conocimiento, that we can truly experience es sanctification que in our lives. realmente podamos experimentar la santificación That de we nuestras may run vidas. to Jesus now. Porque necesitamos correr a Jesús So ahora. doesn't matter what's our condition. No importa nuestra condición. He will not cast us out. Él no nos va a votar. He's waiting for us now. Él está esperándonos And He's hoy, trying to show us nosotros. time is running out Y Él to nos do está that. enseñando que el tiempo está corto. And verse 20 says, Y el versículo 20 dice, And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. y santificad mis sábados, y sean por señal, sello entre mí y vosotros,
para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. And these are our last two slides. And this Y one estas says, son nuestras últimas citas. y en español ya leo la primera línea porque no sé. Okay. Heretofore, those who presented the truths of the third angel's message have been often regarded as mere alarmists. Dice en español, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Their predictions that religious intolerance will gain control in the U.S., the church and state will unite to persecute those who have keep the commandments of God, have been pronounced as groundless and absurd. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, and we're seeing that now, Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión, y lo vemos ahora, the event so long doubted and this belief is seen to be approaching. de la observancia obligatoria del domingo, el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir The antes. third message will produce an effect which it could not have had before. Antes, así es. So, dear family, Que mi querida familia, you are not here just because of a treatment. no están aquí solo por un It's tratamiento. completely secondary. Eso es algo Because an secundario. earthquake can happen and change everything. Porque Un terremoto, un terremoto puede pasar y We cambiar know todo. that the plans didn't start as we had plans, I think, for any of us. ¿Perdón? Que todo comenzó de una manera, Ah, digamos. sí, los planes de una forma que no So, sabían. God's plans can change, Los planes de Dios pueden but cambiar. His plan for you is the same. Pero su plan para cada uno And de He wants ustedes, to save nosotros, you es and el your mismo. family. Y es salvarnos. And if He brought you all the way from the different places that you Y si Él came, los ha traído de tan lejos, de los diferentes lugares que han just to venido, remind you of these things, solo para recordar estas cosas, it's because Jesus loves you. es porque el Señor Jesús los And ama. as we saw in the Bible study, Jesus loves you by name. Y como vimos en el estudio bíblico, Él nos ama por When I say nombre. Jesus loves you, I don't mean like you as a group, No como which un He does, grupo. No que los ama como un grupo, but que He también lo loves you hace, individually. pero nos ama And He individualmente. died for you. Y Él murió por usted. And He suffered for you. Y Él sufrió por usted. And He left heaven for you. Y Él dejó el cielo por usted. And He wants to come back for Y Él you. quiere regresar por usted. But it's up to us, Pero depende de as we nosotros. saw in the lesson, Como vimos en la lección. to ask Christ to come to us. De irle a Jesús y decirle, ven a nosotros. We don't know when the last invitation is going to be given. Porque no sabemos cuándo será la última He invitación que left nos us dará. prophecy so we can know we're not trusting in fairy No tales. estamos confiando en cosas que son mentiras. This is the true God. Este es el verdadero Dios. And in the midst of billions of people upon this earth, Y en medio de millones de personas en esta He has tierra, called you Él ha by escogido a name. usted. May God help us Que el Señor nos to ayude not reject that invitation para no rechazar esa invitación. and to today once again accept Him as our Lord and Y Savior. otra vez más, acercarlo a Él como nuestro Dios y Señor, To nuestro ask Him to Salvador. help us leave aside Para que nos ayude any grudges, any resentments. a que dejamos a un lado todo If resentimiento, we're todo holding on rencor. to anything that's making a separation between Que no God and us, sostengamos nada que nos permita separarnos de Dios. let's come to Him now. Vengamos a Él hoy. Today is the day of Hoy, salvation. hoy es el día de salvación. Prophecy is fulfilling rapidly. Porque la profecía se está cumpliendo muy rápido. And we are also part of that Y prophecy. también somos parte de esa profecía. But I pray that we all may be found Yo oro que todos seamos hallados on the side of the faithful, en el lado de los fieles. that will be standing up when Christ returns. Que puedan estar de pie cuando el Señor May regrese. God bless you Que el Señor los bendiga. and your families. A usted y a su familia. Have a happy Sabbath. Un feliz sábado. And for those who can, let us kneel down Y to para close with aquellos a que word of prayer. puedan, vamos a ponernos de rodillas para orar. Y agradecemos el lunch también. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we want to thank you once again for another Sabbath day. queremos agradecerte una vez más por otro sábado. We thank you, Lord, because you still give us the freedom to come here together as one family. Queremos agradecerte porque todavía nos da la libertad de venir aquí juntos como una familia. Lord, we're only sinners, Somos solo pecadores. but we ask that your love may melt our stony hearts, Pero nosotros pedimos que tu corazón ablande nuestros corazones de piedra. that your love may help us see our urgent need of you. Que tu amor nos hagas ver la necesidad urgente que tenemos de ti. And Lord, we want to pray for everyone here, Y queremos orar por cada uno aquí.
You know everyone by name. Conoces a cada uno por su nombre. You know their sorrows, their needs, their Conoces sus circumstances. tristezas, sus necesidades, sus circunstancias. Lord, please do a miracle in our lives. Por favor, Señor, haz un milagro en nuestras vidas. And help us to know you like never before. Y ayúdanos a conocerte como nunca antes. We also want to thank you for the food that we're about to partake. También queremos agradecerte por los alimentos que vamos a compartir. And please continue to be with us throughout the rest of this Sabbath. Y por favor, continúa estando con nosotros por el resto del We thank you sábado. for everything. Te agradecemos por todo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.